en el episodio 403 de Hilando Fino Daily, os voy a hablar de los diferentes componentes que tiene todo estímulo de entrenamiento, entendiendo como estímulo todo esfuerzo o cualquier gesto que podamos hacer pues de cara a un deporte o un gesto en concreto. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 403 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 8 de octubre de 2019 y no sé si les dije 403 en la intro o 402, la verdad que no me paré a escucharlo, así que cuando estaba haciendo la escaleta en la página web para subirla me di cuenta que había un número por ahí mal y no sé si al final lo dije o no. En cualquier caso, este es el 403 y si ahí me equivoqué, pues os pido disculpas. Antes de empezar con el episodio, como siempre, pues la publi de rigor, hilandofino.net, mi hogar en la red, donde ahí vais a tener la academia, con su podcast privado, con sus cursos, con sus planes y con todo lo que hay dentro. Y nada, si tenéis ganas de apoyar a este proyecto y que siga pues con todo este rollo del podcasting y toda esta movida y demás, pues ahí podéis suscribiros y colaborar. En este episodio quiero hablaros de las componentes que tiene todo estímulo de entrenamiento. La verdad que es un tema que tenía apuntado de hace tiempo. Lo leí en algún sitio, no sé dónde lo leí, y esto lo escuché a Jonathan Esteve. Jonathan Esteve es un entrenador, un investigador también, que trabaja o ha trabajado junto con Roberto Cejuela. Y está metido en todo el mundo, todo el tema de la investigación. Lleva un grupo, creo que vive actualmente en México, lleva un grupo de entrenamiento allí bastante grande de deportistas recreacionales, diría yo. Y luego, tiene bastantes estudios publicados de literatura científica, principalmente hablando de cuantificación del entrenamiento, de entrenamiento polarizado y de este tipo de cosas. Y él hablaba de que estas componentes son tres, de que todo estímulo, de todo esfuerzo, ¿no? Que es el componente mecánico, el componente neuromuscular y el componente metabólico. Leyendo esto y ahora repasando un poquitín la escaleta antes de darle al rec, ¿no? Para grabar, pues me he dado cuenta que al final estas componentes se mezclan un poco, se mezclan unas con otras y al final no hay una línea divisoria clara. Pero voy a hablaros de ellas tal como copié y pegué del texto de Jonathan Esteve. Y yo voy a ir puntualizando cosillas y seguro que aquí entre todos sacamos algo en claro. En primer lugar estaría el componente mecánico, que sería la técnica propiamente dicha. Cuando hablamos de este componente estamos hablando de la técnica de cualquier deporte, sea cual sea, de cualquier gesto. Está claro que en unos deportes cobra más importancia que en otros la técnica, ¿no? No es lo mismo la técnica nadando que la técnica en bici. Al final la bici, por ejemplo, es pegar de patada a un pedal, mientras si hablamos de pedalear solo, ¿vale? Luego otra cosa está, como hablábamos ayer en el grupo de Telegram, la técnica o la habilidad para ir en un grupo y saber moverte ahí. Pero la técnica del pedaleo es bastante sencilla, relativamente sencilla, mientras que la técnica nadando pues es mucho más compleja. O incluso corriendo a pie también es mucho más compleja, ¿no? Pues el componente mecánico sería la técnica. Luego está el componente neuromuscular, que sería pues todo el componente este del sistema nervioso, de contracción muscular, del estímulo nervioso que viaja hacia el músculo para facilitar, ¿no? Para posibilitar esa contracción muscular. Y aquí pues la fatiga de este sistema neuromuscular pues va a determinar que podamos sostener la técnica anteriormente citada, el componente mecánico. Aquí es donde he dicho que parece que a mí se me nubla un poco la línea divisoria entre estas dos componentes de todo estímulo, porque la técnica tiene un componente nervioso, ¿no? De control nervioso, de control neuromuscular pues bastante importante. Entonces, aquí no sé yo si sería buena idea dividir en dos o dejar solamente una. En cualquier caso, para ir siguiendo lo que decía Esteve, pues el componente neuromuscular sería justamente eso, el sistema nervioso y todo el tema del sistema musculoesquelético también, ¿no? Todo lo que facilita que esa técnica sea correcta y que la sostengamos durante mucho tiempo. Y luego por último tendremos el componente metabólico. El componente metabólico
también está relacionado estrechamente con el segundo punto, porque al final todo esto se encuentra a nivel muscular, ¿no? Y sería pues las vías de obtención de energía, básicamente. Pues cuanto más potente y estable sea este sistema, pues más aguantarán nuestros músculos sin fatigarse, ¿no? La fatiga puede ser una fatiga nerviosa, ¿no? Pero también puede ser una fatiga de falta de nutrientes, por así decirlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un triatlón de media distancia, por poner un ejemplo, se nos van agotando las reservas de glucógeno, o cuando llegamos en maratón al temido muro, ¿vale? Pues se produce ese agotamiento, ¿no? de reservas, hay un cambio en las vías de obtención de energía, ¿no? O adquieren más protagonismo otras vías de obtención de energía, y al final pues eso hace que tengamos que reducir la intensidad, ¿no? Pues el componente metabólico de todo gesto pues va a ser importantísimo. Luego habrá gestos o estímulos que tengan más importancia de uno sobre otro. Por ejemplo, un gesto, por poner un ejemplo así rápido que se me acaba de ocurrir, un lanzador de martillo, por ejemplo, pues el componente metabólico pues ahí no va a tener importancia ninguna, va a tener más importancia el componente mecánico en cuanto a la técnica, y principalmente el componente neuromuscular de poder reclutar, ¿no? esa musculatura al máximo en el momento exacto para darle el empuje al... He dicho martillo o peso, creo que he dicho martillo, ¿no? Al martillo, para que salga pues la angulación correcta, que esto sería el componente mecánico, y con la fuerza máxima sería el componente neuromuscular, ¿vale? Pues bueno, es un ejemplo muy claro de que la primera y segunda componente pues están involucrados. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a un 10.000, a esa especialidad, pues aquí pues el componente mecánico y el componente neuromuscular pues estarían bastante, por el componente mecánico principalmente está bastante establecido, que es una técnica establecida, ¿no? y se va repitiendo, pero luego también el componente metabólico va a ser muy importante, ¿no? Cuanto mejor vía de obtención de energía concreta para esa prueba en concreto tengamos y más potente sea, pues mejor vamos a funcionar, ¿no? Y cuanto más aguante nuestros músculos, pues igualmente. Y bueno, pues básicamente sería eso. Luego esto sería aislar demasiado, ¿no? Todo lo que es el tema de un estímulo o de un esfuerzo dado. Luego hay otros factores que también intervienen, como por ejemplo la hidratación, la alimentación, ¿no? En determinadas pruebas hay que ir alimentándose, hidratándose también, como he dicho anteriormente. También tenemos los factores mentales, ¿no? Como por ejemplo las emociones, la percepción subjetiva de fatiga. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Fatiga previa, ¿no? Imagina que hacemos un esfuerzo con una fatiga previa, pues son cosas que hay que tener en cuenta. También la gestión del esfuerzo, muy importante. Pues son una serie de factores que hay que sumar a todo lo que he hablado anteriormente. Anteriormente esos tres componentes de todo estímulo, pues sería mirarlo todo de forma muy aislada, cuando realmente las cosas hay que mirarlas desde un punto de vista muchísimo más global, ¿no? Y entran en juego pues todo esto que os estoy comentando. Por ejemplo, por poner otro ejemplo muy extremo, un lanzador de jabalina, ¿no? Que está ahí en el medio del estadio, que sí que tiene estímulos externos, como por ejemplo el público, como por ejemplo por la sensación de la propia competición, ¿no? Los nervios de la competición y tal, pero al final está con la jabalina en la mano y tiene delante pues todo el que no sé cómo se llama porque no tengo ni idea de jabalina, pero bueno, todo el terreno donde tiene que lanzar la jabalina, ¿no? Tiene realmente poca distracción, mientras que por ejemplo imaginaros un corredor en un Tour de Francia en la etapa 17, en una etapa de montaña, subiendo el último puerto, pues la fatiga previa, el público moviéndose, gritando, por el pinganillo el director diciéndole que tiene que tensar más o que tiene que levantar o que se espere que ataque al compañero por detrás, el tema de hidratación, alimentación que tengo que llevar durante la prueba, tiene que tenerlo en la cabeza, la gestión del esfuerzo, de no puedo ir más rápido, tengo que ir más lento. Pues en fin, hay muchísimos factores que están ahí metidos. Y bueno, y todo eso pues también hay que tenerlo en cuenta. Y lo bonito también de esto es que pues al final todas esas componentes se mezclan dentro de un contexto global, ¿no? Que hace que en un determinado tipo de pruebas pues no siempre gane el mismo. Y esto pasa mucho en deportes de ultrarresistencia. En los ultratrails, por ejemplo, bueno, está claro que si va Kilian Jornet, pues que siempre gana él, ¿no? Pero bueno, luego tenemos un elenco de deportistas que
pueden ganar uno sobre otro, y deportistas con un nivel fisiológico, ¿no?, por así decirlo, sobre el papel mucho menor, son capaces de rendir mejor que deportistas de mayor nivel fisiológico en cuanto a datos de consumo de oxígeno, ¿no?, y ese tipo de cosas. Y esto es pues porque a lo mejor han gestionado mejor la nutrición, han gestionado mejor la hidratación, la sensación de esfuerzo, que lo he dicho ya varias veces mal. La gestión de los esfuerzos la han hecho mucho mejor, han sabido guardar para el final. Y bueno, pues son una serie de factores que hacen que también que estos deportes pues sean bonitos de ver y sean un poco impredecibles, ¿no?, lo que se pueda suceder. Y bueno, ya para terminar, me gustaría profundizar bastante en el tema de las emociones, del dolor, de cuando sentimos dolor, de la capacidad volitiva, todo ese compendio de mental, ¿no?, que los deportistas de resistencia tenemos que saber gestionar, porque al final yo siempre se lo digo a mis deportistas: cuando te quedas de un grupo o cuando levantas el pie en una carrera a pie, nunca mejor dicho, lo haces de forma voluntaria, es decir, decides tú ese momento, el momento de cortarte de un grupo en bici, en el momento de decir en una carrera a pie, tengo que levantar un poco porque no puedo más, al final lo decides tú. ¿Podrías dar 2 pasos más? Seguro que sí. Cuando te vas a cortar en un grupo de bici, ¿podrías dar 3 pedaladas más? Seguro que sí. Pero hay un momento que dices, hasta aquí he llegado. Bueno, pues todas esas emociones, toda esa RPE, toda esa gestión de esfuerzo y toda esa capacidad volitiva, pues yo creo que es un tema súper interesante, que se lo he escuchado bastante hablar a Manu Sola en su podcast de ciclismo evolutivo. Me parecen temas muy interesantes y también tengo alguna tesis doctoral al respecto, y me gustaría profundizar en el futuro sobre estos temas que los considero también súper importantes. Y nada, pues simplemente quería matizar eso. Bueno, os dejo ya por hoy. Mañana, no sé qué grabaré, el jueves, no, mañana es jueves, ¿no? Sí, mañana vendré con un episodio posiblemente de feedback, porque me ha llegado bastante feedback a través de Telegram y a través de iVoox también sobre el tema de las luces, que hablamos en el episodio del lunes, donde hablé de salir a carretera con la bici de ruta y ese tipo de cosas, y me ha llegado bastante info por diferentes vías, y mañana quería comentar un poquillo pues todo lo que he visto y qué decisión he tomado al respecto. Bueno, os dejo ya por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras valoraciones, por vuestras suscripciones, por reseñas, en fin, pues por, como siempre, pues por todo, ¿no? Os podéis unir al grupo de Telegram si así lo decidí, y nos escuchamos mañana. Adiós.